Qué gusto, hermanos, por esta mañana compartir con ustedes. Y antes de entrar en el tema, permítame platicarle cómo Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia y pedir sus oraciones también. Esta semana, con el favor de Dios, estaremos viajando a la Ciudad de México, Gabriel, Adriana y un servidor. Como iglesia nos han invitado a poder compartir de nuestra experiencia y de lo que Dios ha trabajado con nosotros como iglesia en el área de misiones. Y tenemos una oportunidad muy especial porque a nivel nacional alrededor de 38 pastores estarán reunidos en la Ciudad de México y nos han invitado a nosotros a compartir con ellos, a poder de alguna manera entrenarles en esta área de misiones. Y eso es algo extraordinario porque la verdad no es algo que estuviéramos buscando, sin embargo es algo que siempre ha estado en la mente y el corazón, el poder ser de bendición como iglesia. Y evidentemente en el área de misiones Dios ha bendecido nuestra iglesia. Pocas iglesias a nivel nacional tienen misioneros internacionales, misioneros locales, o aquí en nuestro país. Y pues se siente muy bien, de verdad se siente muy bien que haya gente que lo reconozca y ahora que nos den esta oportunidad de poder ir y compartir con ellos acerca de todo el trabajo que hacemos. Y obviamente ustedes están involucrados porque este trabajo no lo hacemos los pastores, este trabajo no lo hacemos simplemente el liderazgo de la iglesia o los misioneros, sino que es un trabajo en conjunto. Y usted y yo como parte de la iglesia, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras oraciones, a través de ese compromiso que tenemos con esta área de misiones como iglesia, pues bueno, estaremos bendiciendo a otras congregaciones también. Entonces, en la semana, si lo recuerda, ore por este viaje, que Dios pueda usar nuestras vidas, que Dios pueda usarnos y que podamos ser de mucha bendición para estos pastores que de toda la República, según lo que nos contaron, son 38 pastores inscritos ya en este curso. Entonces estaremos allá toda la semana y con el favor de Dios aquí nos vemos el siguiente fin de semana. Entonces, por favor, ore por eso y que Dios pueda usarnos. Y bien, hermanos, vamos a continuar, vamos a entrar en este tema nuevamente. Déjeme retomar el tema de escultura. Hemos comenzado esta serie de mensajes que, como se lo he explicado los últimos domingos, el último mes he hablado acerca de cómo esto era un juego de palabras, y mi intención de compartir estos mensajes era poder comunicarle cómo lo que usted y yo somos, cómo lo que usted y yo pensamos, cómo usted y yo nos conducimos, tiene que ver mucho con nuestra cultura y cómo esa cultura debería de estar impregnada por los principios de Dios, y no solamente por esas cosas que nos han dicho que tenemos que hacer, o por la inercia de nuestra familia, o por la inercia de nuestro país. Y entonces la idea era que como familias, siendo la familia una de las fuentes más grandes, más fuertes para transformar la cultura, que nuestras familias pudieran generar una nueva cultura mucho más sublime, mucho más grande, que trascendiera otra vez a la cultura de este mundo, a las tradiciones, a las cosas que se hacen porque simplemente así nos lo enseñaron, y que trascendiera a esta cultura mucho más sublime que tiene que ver no con la opinión o con la tradición de una familia o de una comunidad, sino que tiene que ver con principios eternos que Dios nos da en su palabra. Y entonces, por el último mes le he invitado a que como familia usted y yo pudiéramos comunicar, pudiéramos dar lugar a transformar esa cultura en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros esposos, esposas, y entonces en medio de este ambiente familiar poder transformar esa cultura. Le hemos invitado a que cada familia podamos tener un tiempo devocional ahí en nuestra aplicación de la iglesia. Si no la ha bajado, búsquelo ahí en cualquier tienda, en la tienda de Mac, en la tienda de Android. Ahí usted encontrará nuestra aplicación, y entonces baje la aplicación, entre a este botón de devoción familiar, vea el video, tenga un tiempo especial con su familia, y estoy seguro que va a ser de mucho ánimo y mucha bendición. Lo está haciendo para mi familia. Le soy sincero, por algún tiempo antes de comenzar con esta serie,
nos habían alcanzado las situaciones de la vida y no siempre teníamos nuestro tiempo devocional, pero ahora que hemos sido un poco más constantes, al menos llevamos 4 semanas que comenzamos con esto, y Dios ha traído mucha bendición con 4 semanas. Si usted no ha comenzado, le animo, comience esta semana, reúna a su familia, hablen de lo que la palabra de Dios tiene para ustedes y estoy seguro que Dios va a traer mucha bendición. Lo interesante es que puede comenzar en cualquier punto. Estamos estudiando el Sermón del Monte, diferentes expositores, no solamente los pastores, sino que diferentes hermanos nos están ayudando a compartir esto. Entonces puede comenzar en cualquier punto. Hoy es un buen día para comenzar, esta semana es un buen día si no lo ha hecho. Y hoy entonces quiero continuar con este tema de escultura. Sin embargo, permítame darle un pequeño giro, o más bien un gran giro, a este juego de palabras. Los últimos domingos hemos hablado de la cultura, de esas tradiciones, de esas cosas, de ese bagaje que cada uno de nosotros traemos en nuestra vida, como lo es la cultura. Pero déjeme darle un giro y nuevamente usar la palabra, pero ahora pensar en esa perspectiva que tiene que ver precisamente con una escultura como tal. Con esa situación, con esa forma de arte que alguien tiene para tallar algo que forma una obra de arte y puede formar cualquier cosa. Las esculturas es algo que por todo el tiempo la humanidad ha hecho. Ha tallado imágenes en madera, en piedra, en arcilla, en muchas cosas. Pero me parece que una de las esculturas más famosas y más modernas del mundo moderno tiene que ver con este monte en Estados Unidos, el monte Rushmore, que es monumento nacional en Estados Unidos. Y tal vez usted lo ha visto en películas, tal vez ha viajado, tal vez ha estado en este lugar, pero es increíble las esculturas que se hicieron ahí. Según la historia, en 1921 un hombre con su hijo comenzó a tallar esas esculturas que miden 18 metros de alto, y es extraordinario, ¿no? Cómo usar una montaña y esculpir el rostro de estos 4 presidentes importantes para Estados Unidos. Y entonces me parece que esta es una de las esculturas modernas más famosas. Obviamente podemos hablar de esas esculturas de mucho tiempo atrás, esas esculturas en Europa y cosas así, pero cuando pensaba en lo importante o lo trascendente de tallar algo para poder darle una imagen, en mi mente siempre estaba este monte, ¿no? Es increíble lo que hicieron ahí. Según leí, duraron más de 10 años tallando el rostro de estos 4 presidentes ahí. Y lo interesante de esto, y en medio de este giro que le quiero dar a los mensajes de escultura, es precisamente que usted y yo pongamos nuestra atención en que, ¿sabe? Al final la vida cristiana tiene que ver algo con eso. Dios quiere formar en usted y en mí su carácter. Dios quiere que usted y yo seamos formados a la imagen que Él tiene. El apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, una y otra vez encontraremos en la Biblia que el propósito de la vida cristiana, ¿sabe? No es simplemente tener una vida más moral, no simplemente es que tengas una mejor versión de ti, que seas más disciplinado, que seas mejor en lo que tú haces. No, ¿sabe? El Evangelio se diferencia de cualquier otra filosofía, se diferencia de cualquier otro movimiento en esta verdad. Ningún otro movimiento, ninguna otra enseñanza tiene que ver con ser transformados a la imagen de quien los dirige. Solamente el cristianismo. De hecho, cuando la iglesia comenzó, cuando los seguidores de Jesús comenzaban allá en el primer siglo,
y que por primera vez les llamaron cristianos. Esta era la idea y era lo que la gente veía en ellos. Ustedes son como Cristos pequeños, hay algunas definiciones. ¿Sabes? De esto trata la vida cristiana, que usted y yo seamos transformados, moldeados en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, a la imagen de Dios mismo. Y esto es algo grandioso, porque cuando usted y yo entendemos el Evangelio como esta transformación de vida, de ser como Cristo, entonces, ¿sabe? Creo que podemos poner atención en algunos aspectos muy prácticos de nuestra vida. Y mi pregunta entonces esta mañana sería para usted que tiene años en la vida cristiana: ¿cuánto se parece usted a Dios? ¿Cuánto se parece usted a Cristo en este punto de su vida? Y si usted está aquí, o aquellos que están viendo esta transmisión, y no tienes una relación con Jesús, y no eres un seguidor de Jesús en este momento de tu vida, el tema también es para ti, porque al final, ¿sabes? Me parece que esa es la forma más concreta de entender de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio no tiene que ver otra vez con una lista de cosas por hacer y otra lista de cosas que no hacer. La vida cristiana tiene que ver con una relación con Dios, y en medio de una relación con Dios, ser transformados y cambiados a la misma imagen de Dios. Y ese sería el objetivo en la vida cristiana. El objetivo en la vida cristiana no es venir cada domingo a la iglesia, no es dar nuestro dinero para la ofrenda. No, esas son cosas que suceden luego que tú y yo estamos siendo transformados y cambiados a la imagen de Dios. Ahora, esto es un proceso, no es algo mágico, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que Dios va trabajando en nuestra vida. Y entonces, hoy déjame hablar nuevamente con esta imagen de una escultura. Imagina a Dios esculpiendo tu vida, tu carácter, tus convicciones, tus propósitos en la vida. ¿Qué es lo que Dios necesita cambiar para formarse en ti? Ahora, pareciera muy subjetivo pensar en esto, ¿no? ¿Qué significaría que Dios se forme en mí? ¿Cuál es la imagen de Dios a través de mí? Y bueno, la Biblia es muy clara en esto. Y obviamente hay varios pasajes que pudiéramos tomar, pero hoy quiero tomar lo que el apóstol Pablo allá en Gálatas 5, a partir del versículo 22, habló acerca del fruto del Espíritu. Y si tienes tu Biblia, ábrela ahí por favor en Gálatas 5 y encuentra el versículo 22. El apóstol Pablo habla de este fruto del Espíritu. Y dice, pero el fruto del Espíritu. Y luego menciona varias características, rasgos de lo que es Dios, del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Pero el apóstol lo menciona como aquello que tendría que surgir en la vida de un creyente, de un seguidor de Jesús. Y entonces dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Déjame explicar mi punto, porque los siguientes mensajes estarán basados en esta idea. Lo que me parece que responde a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere formar en mí? ¿Cuál es ese carácter? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo reflejemos? ¿Cómo reflejamos a Dios en nuestra vida? Bueno, me parece que no hay cosa más práctica que entender esto. Cuando tú y yo producimos este carácter, este fruto en nuestra vida, tú y yo estamos representando, estamos sacando ese carácter, esa cualidad que Dios tiene a través de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de ti y mí? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en ti y en mí? Bueno, lo que el apóstol llamó el fruto del Espíritu. Ahora, algunos comentaristas dicen que esto es toda una unidad y que no son frutos, sino un fruto como en singular. Sin embargo, me parece un poco más confuso explicarlo así, porque al final
me parece que no, el énfasis no está en que si todo esto se produce al mismo tiempo o unos rasgos se van haciendo y otros no. Me parece que el énfasis del apóstol inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe que este es el fruto del Espíritu, tiene que ver con entender que es algo que Dios produce. Un fruto en un árbol es algo que Dios hace que salga. Quien siembra el árbol no puede hacer más que simplemente esperar. El mismo árbol no puede esforzarse por dar fruto. Simplemente llega el proceso, llega el tiempo, y el árbol no se tiene que estresar por dar fruto, no se tiene que desgastar por dar fruto. Es algo que simplemente sale natural. Y nuevamente me parece que el énfasis está aquí. El fruto del Espíritu es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Es eso que Dios quiere formar en tu vida a través de estas características del carácter y de la forma en que Dios es. Y entonces, mira, hay cosas interesantes en medio de esto. Lo primero es que es algo que Dios hace. Es algo que Dios produce en ti y en mí. A diferencia de lo que versículos un poco más adelante, o más atrás, más bien dicho, en el versículo 19, ahí mismo de Gálatas 5, el apóstol hace esta comparación de las obras de la carne. Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu es algo que Dios hace en ti y en mí. Dios quiere formarlo, Dios quiere esculpirlo, Dios quiere hacer esa escultura en tu vida. A diferencia de las obras de la carne, que son cosas que tú y yo producimos. Las obras de la carne salen de nuestra tendencia a hacer lo malo, de esa tendencia que tenemos a buscar vivir por nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría. Y mi punto es este: ¿en qué te quieres convertir? ¿En qué te quieres convertir? Al final, ¿qué es lo que quieres que tu vida represente? ¿Cuál sería aquella figura, aquella escultura que tu vida pudiera tener? ¿El resultado de las obras de la carne con todas estas cosas? ¿Toda esta serie de pecados? ¿O quisieras que tu vida pudiera ser formada por aquello que Dios quiere transformar y hacer en nuestras vidas? Sabes, nuevamente la vida cristiana tiene que ver con esta transformación de vida. Yo quiero invitarte a que podamos ver cada uno de estos aspectos, estos rasgos de carácter de Dios, que Dios quiere transferir a nuestra vida, que Dios quiere ir tallando en nuestra vida, que Dios quiere ir trabajando en ti y en mí, para finalmente, una vez que Dios termine con nosotros, una vez que estemos ante su presencia, tú y yo podamos vernos lo que Dios ha hecho, y que mientras estamos aquí, las personas a nuestro alrededor puedan ver esa obra de Dios en nuestras vidas. Porque nuevamente, déjame insistir, de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata ser un seguidor de Jesús. Se trata de ser transformados a la misma imagen de Él. Ahora, la pregunta nuevamente es: ¿cómo es que Dios formará estos rasgos de carácter en nuestra vida? Hoy quiero que abordemos ese primer rasgo de carácter que tiene que ver con el amor. ¿Qué cosas Dios tiene que hacer? ¿Qué cosas Dios usará para que tú y yo podamos tener este rasgo del amor en nuestra vida? Y quiero presentártelo de una manera muy práctica. Nuevamente, mi intención es que tú y yo podamos medir y podamos ver qué tanto estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas para que estos rasgos de carácter de Dios sean manifiestos en nuestras vidas. Y cuando hablamos del amor, bueno, es interesante pensar que el amor concebido desde la mente humana es muy distinto a lo que Dios concibe el amor.
La mayoría de las personas entendemos el amor como un sentimiento. De hecho, si usted busca en cualquier diccionario, encontrará que el amor es un sentimiento vivo de afecto, inclinación hacia una persona o hacia una cosa que se desea, o es un sentimiento intenso, es otra definición. Sentimiento intenso de una atracción emocional y sexual hacia una persona con la cual se desea compartir una vida en común. Todas las definiciones de amor tienen que ver con un sentimiento. Pero sabe, cuando vamos a la Biblia, el amor no tiene que ver nada con un sentimiento. Dios no está pensando en el amor como tú y yo lo definimos bajo un sentimiento. Para Dios el amor es un compromiso, es una entrega, es una decisión. El problema con los sentimientos es que los sentimientos cambian. Por eso en la Biblia el concepto de amor es muy, muy distinto al que tú y yo entendemos. Por eso podemos escuchar de personas que en un momento de su vida aman a alguna persona, pero luego el amor se pierde y aman a otra persona. Hay momentos en tu vida que amas cierta comida, pero después ya dejas de amar esa comida y amas otra cosa, porque los sentimientos, las emociones cambian. Pero para Dios el amor nunca cambia. El amor de Dios no está basado en una emoción o en un sentimiento hacia ti y a mí. Y el amor que Dios quiere formar en ti y en mí no es un sentimiento, no es una acción romántica simplemente. Tiene que ver con tener este amor que la palabra describe como ágape, que es la palabra griega para describir el amor completo, sublime de Dios. Un amor que es lo suficientemente puro, lo suficientemente comprometido, que no se ve afectado otra vez por las circunstancias, por las emociones o por los sentimientos. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere resaltar en ti y en mí. Es la clase de amor que Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que Dios quiere que tú y yo aprendamos a amar como Él ama. No como este mundo ama, basado otra vez en emociones y en sentimientos. Este mundo habla mucho del amor y hay muchas canciones que hablan del amor, pero otra vez su amor está definido a su emoción y a sus sentimientos, que cambian. Pero el amor de Dios está basado en el propio carácter de Dios, en lo que Dios mismo es. No tiene que ver con una emoción o con un sentimiento. Está basado en lo que Dios mismo es, en su misma naturaleza. Y entonces, una vez que entendemos que estamos hablando otra vez del amor de Dios, de este amor ágape, de este amor puro, de este amor de Dios formado en nosotros, no del amor romántico ni del amor emocional, entonces podemos pensar, ¿qué es lo que Dios puede usar para que ese amor sea formado en nuestras vidas? Déjame compartir contigo rápidamente dos cosas que me parece que Dios quiere usar y que Dios usa para formar esta clase de amor ágape o este amor perfecto en nuestras vidas. Y la primera cosa que me parece que Dios usa tiene que ver con nuestras relaciones personales. El escritor de Proverbios escribió y dice que el hierro, con el hierro se pule. Dice, y el hombre se pule o se afila, algunas otras versiones dice se afila con el trato con otro. Y estas palabras de Proverbios no quiere decir otra cosa más que, mira, en medio de nuestras relaciones personales es que tú y yo somos pulidos, somos formados, somos tallados. En medio de las relaciones más profundas de la vida, que son nuestra familia, nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia extendida, nuestra familia en la fe. En medio de esas relaciones es que tú y yo podemos aprender esta clase de amor ágape, de este amor que trasciende a las emociones. Piénsalo. En medio de una familia puede haber pleitos, puede haber resentimientos, pero al final siempre tienes que estar ahí. Y el amor entonces, como dice Proverbios también, el amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Y en medio de las relaciones profundas de la vida, nuevamente
Piense en su matrimonio si está casado. ¿Por qué se siguen amando? ¿Por qué sigue habiendo una relación de matrimonio? No porque seamos perfectos. Al menos le puedo decir que en mi matrimonio no somos perfectos. Pero Dios ha ido formando este amor en medio de nuestras vidas, que nuevamente trasciende a nuestras emociones o a nuestros sentimientos. El amor por mis hijas, por mi familia, por mi padre, por mis hermanos, trasciende a las emociones y a los sentimientos que pueda tener. Si bien es cierto, hay ocasiones en medio de los roces, en medio de las relaciones personales, en que uno no se siente con muchas ganas de amar a alguien, ¿no es cierto? Pero cuando hay una relación profunda, uno tiene que permanecer ahí. Mi punto es el siguiente, hermano: Dios quiere usar tu familia, tus relaciones profundas, para que aprendamos a amar a la forma que Él ama, la forma en que Él quiere que nos amemos unos a otros. La Biblia está llena de este mensaje. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el versículo 34, dice el evangelista: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Una y otra vez encontrarás estas palabras de Dios. Y luego Dios, a través del apóstol Pablo, habla a los esposos allá en Efesios también, y ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Nuevamente, ¿sabes? Dios quiere que nuestro amor en nuestra vida sea como Él ama. Un amor puro, un amor real, comprometido, no en base a los sentimientos de que amanecí con muchas ganas de amar hoy, o amanecí sin ganas de amar a nadie. Pero eso no importa. ¿Sabes? Simplemente quiero llevarte a que consideres esto. Mira, no sé cómo está tu relación en tu familia, en tu matrimonio. No sé si estás pasando por una circunstancia complicada, difícil. Déjame decirte que Dios quiere usar eso para que aprendas a amar como Él ama. Las relaciones personales nos darán esas oportunidades de buscar a Dios, quien es la fuente del amor, para conectarnos con Él. Y sí, en medio de las circunstancias difíciles, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros familiares, es una grandiosa oportunidad para ir y buscar a Dios y decir: Dios, dame de tu amor. ¿Se ha fijado que Dios siempre pone personas difíciles a nuestro alrededor? Personas un tanto difíciles para amar. Mi conclusión es que a Dios le gusta usar eso para enseñarnos a amar como Él ama. Si hoy en día tienes a alguien que te está costando amar, tal vez porque no piensa igual que tú, tal vez porque es diferente a ti, tal vez simplemente porque han chocado con alguna idea, con alguna situación. Bueno, aprovecha la oportunidad, busca al Señor y que Él te enseñe a amar como Él ama. Porque Dios nos amó a ti y a mí, no porque fuéramos muy buenos, no porque fuéramos como Él. Al contrario, teníamos lo que Él más odiaba, que era el pecado, pero Dios decidió amarnos aún así. Nosotros éramos esas personas difíciles de amar, que no buscaban a Dios, que no les interesaba a Dios. Y Dios nos amó. Cada vez que nos encontramos con personas difíciles para amar, sabes, debería ser un recuerdo, un destello de decir: Dios, enséñame a amar como tú amas. Dios usará tus relaciones personales para formar, para tallar este rasgo de amor más sublime, este amor ágape en medio de nuestras vidas. Y déjame rápidamente hablar del otro punto que estoy convencido que es algo que Dios usa para tallar este rasgo del amor en nuestras vidas, este amor como el amor de Dios, y tiene que ver con el servicio. En medio de servir, en medio de ayudar a otros, Dios trabaja en nuestras vidas para formar ese amor desinteresado
en medio de nuestros corazones. En alguna ocasión Jesús estaba comiendo con publicanos, con gente de lo peor de su época, y los religiosos de la época, los fariseos y los escribas, tomaron a los discípulos y le dijeron: ¿por qué tu maestro come con publicanos y fariseos? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué se mezcla con ellos? La respuesta de Jesús ante esos comentarios fue: yo he venido no a buscar a los sanos, no a buscar a los que están bien, he buscado a los que están en necesidad, aquellos que están enfermos, que necesitan de un médico. Y sabes, esa escena me recuerda cómo cuando nos disponemos a servir, cómo cuando nos disponemos a ayudar a otro, tú y yo podemos formar un amor genuino en nuestro corazón. El apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 13, el versículo 8, habla de una deuda que tenemos. Dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse los unos a los otros. Ve la visión del apóstol y cómo, guiado otra vez por el Espíritu Santo, tiene un mensaje para ti y para mí. Amarnos se vuelve una deuda. No es un privilegio, no es una opción, no es como si, pues si no muestro amor, ¿qué tiene? No, es una deuda. Dice: ámense los unos a los otros, es decir, cumplan con esta deuda de amarse los unos a los otros. Dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El punto del apóstol era, sabes, amarnos, amar al prójimo no es una opción, es un deber, es una deuda, con un propósito trascendente. Has cumplido la ley. Mi punto es sencillo. Mira, el mayor acto de amor que cualquiera pueda hacer por cualquier persona es entregar su vida, ¿no es cierto? Es el ejemplo de Jesús. Jesús mostró su amor por ti y por mí, entregando su propia vida en aquella cruz del Calvario. Y nuevamente, la Biblia está llena de esta instrucción: amen como Dios ama. Y la medida del amor entonces es hasta la cruz. Entrega tu vida por otro. ¿Cuál es la medida hasta dónde debiéramos amar al prójimo? Es: pon tu vida por el prójimo, pon tu vida por el otro. Ese es el amor ágape, ese es el amor incondicional, ese es el amor de entrega total y de compromiso. Pero nuevamente, mi pregunta siempre ha sido: ¿cómo pongo mi vida en favor de otro? Como el guardaespaldas lanzándote para atrapar la bala y que no le dé a otra persona. ¿Eso sería entregar la vida por otro? Me parece que hay cosas más sencillas que tienen que ver con eso y que nos cuesta mucho trabajo. Simplemente obedecer la palabra de Dios cuando nos dice que consideres a los otros mucho mayores a ti, que consideres las necesidades del otro antes que tus propias necesidades. Eso es poner tu vida en favor de tu prójimo. Cuando tú y yo renunciamos a nuestros anhelos y a nuestros deseos para bendecir a otro. Cuando estás dispuesto a ceder tu privilegio, a ceder tu comodidad. Estás poniendo tu vida en favor del otro. Y a veces nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Simplemente dejar que alguien pase en la fila primero que nosotros, nos cuesta. Porque yo llegué primero. No hablemos de situaciones en las que tengas que incomodarte por servir a otro. Dejar de gastar en algunas cosas para darle a otro, invertir en otra cosa. Negarte algún gusto tal vez de tiempo y dejar algún hobby para ir y bendecir a otro que está en necesidad. ¿Te das cuenta? Vivimos en una cultura en que nos preocupamos tanto por nuestra vida, que hemos olvidado este principio. El amor de Dios se forja, se talla en ti y en mí cuando estamos dispuestos a servir.
Es en medio del servicio al más necesitado en que el amor de Dios se formará en ti y en mí. Mientras sigamos en nuestros asuntos toda la semana, mientras no estemos dispuestos a ayudar, a servir a otro, hermano, el amor de Dios no estará formándose en ti. Discúlpame, pero no se va a formar en su totalidad hasta que no estés dispuesto a poner tu vida en favor de otro. Ceder a la necesidad del otro antes que a tu misma necesidad. A ver al otro como mayor a ti, como más importante que tú. Y esas son palabras que chocan con nuestra cultura y con nuestra idea de cómo vivir la vida, ¿no es cierto? El punto es que, mira, cuando hablamos de amor, Dios es algo que quiere formar en tu vida y en mi vida. Al menos hoy hemos hablado de dos cosas que Dios usará. Dios usará tus relaciones personales de una manera muy fuerte para enseñarnos a amar como Él ama. Permite que Dios use tu relación matrimonial para aprender a amar como Dios ama. Permite que Dios use esa relación de padre e hijos y hijos hacia los padres para enseñarte, para aprender a amar como Dios ama. Permite que esas relaciones con tus hermanos en la fe, con tus amigos, esas relaciones profundas, Dios las use para aprender a amar como Él ama. Y deja que Dios vaya tallando esa cualidad de carácter en tu vida. Que Dios vaya esculpiendo ese amor en ti y en mí. Decídete a servir, a hacer algo con tu vida que traiga beneficio a otro. Cuando se hace ejercicio, en muchos gimnasios tienen esta frase, ¿no es cierto? Que si no duele no sirve, que tiene que doler para que funcione, ¿no es cierto? Tienen frases como estas, ¿sí o no? Las han visto, ¿no? Yo he pasado por ahí, obviamente simplemente las he visto, pero me parece que cuando hablamos del amor tiene que ver nuevamente con esto. Mire, el amor no se define, el amor se demuestra. Y si no te duele, si no te cuesta, no es amor. Dar las obras, dar lo que te sobra de tiempo, no es verdadero amor. Dar lo que te sobra de dinero y no implica un sacrificio y no implica un compromiso, eso no es verdadero amor. Por eso el servicio siempre Dios lo usará para formar en ti y en mí ese amor puro, ese amor de Dios en ti y en mí. Decídete a servir. Otra vez, no con lo que te sobre, no con lo que te quede ahí, sino decídete a servir con lo mejor que tienes, con eso más preciado que puedes tener, que es tu tiempo, tu dinero, tus habilidades. Sirve con eso a alguien más y permite que Dios entonces forme ese amor ágape en ti y en mí. Los siguientes domingos seguiremos hablando del tema, seguiremos hablando de estas características, de este carácter que Dios quiere tallar en nuestra vida. Para esta semana, piensa en esto: cómo Dios usará tus relaciones personales y el servir a otro para formar en ti esa clase de amor que Dios tiene. Otra vez, esto no es algo místico, no es algo simplemente filosófico o poético. Tengo el amor de Dios. No, es algo muy real que afecta nuestra vida diaria. Mi oración es que esta semana Dios talle en ti y en mí su amor, que nos dé oportunidades bien claras de poder ver cómo Dios nos lleva a formar ese amor tan puro, tan desinteresado en ti y en mí. ¿Qué te parece si oramos? Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque no simplemente nos has llamado a seguirte, no simplemente nos has buscado, Señor, como simples adoradores, simples seguidores. Dios, nos has buscado con ese amor y esa gracia perfecta que tú tienes para que seamos como tú. Gracias, Dios, porque tu propósito
es que lleguemos a ser como tú eres. Padre, queremos lograrlo, queremos permitir que tú seas ese escultor, Dios, que talla, que marca, Señor, esas cualidades excepcionales tuyas, Señor, en medio de nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a ser como tú. Enséñanos a vivir, Señor, y a sentir ese amor, Padre, que tú sientes, ese amor desinteresado, ese amor puro, que no está basado en los sentimientos o en las emociones, sino que está basado en el compromiso y en esa cualidad externa tuya, en tu misma esencia, Dios, que tú eres el amor. Padre, que esta semana sea un desafío, Señor, aprender a amar como tú amas. En Cristo Jesús oro, Dios, y te doy gracias. Amén.